Hola, nos encontramos en una edición más del programa Diálogos con la Realidad. El tema del día de hoy va a ser cadenas de valor e innovación y nos encontramos ahora en la presencia de Gerardo Gordillo, que viene de la organización Horizontes Creativos, y Graziano Molón, del consorcio Vini del Trentino. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar un poquito en relación con el tema que acabo de decir y por lo tanto entonces les preguntaría de entrada cómo es que se relacionan las cadenas de valor y la innovación con la economía social y solidaria. Sí, pues muy buenas tardes. Lo primero, para ubicar el tema, yo creo que sí tener algunos conceptos importantes, ¿no? Que, bueno, el primer concepto es el tema de la cadena de valor. Okay. Sí, pues la cadena de valor, pues básicamente ha sido un concepto que se ha utilizado en la economía convencional, ¿verdad? Es un concepto del economista Michael Porter. Y él lo que propone es que cada empresa sea capaz de diseccionar cada una de las actividades que va realizando, y al diseccionar y al ver cada una de estas actividades pueda descubrir cómo puede agregar más valor a cada uno de estos elementos, ¿verdad? El tema de la materia prima, ¿verdad? Cómo la recibe, el tema de la transformación, el tema de la distribución, el tema del marketing, el postservicio después de vender la mercancía, ¿no? Dice, si cada empresa es capaz de agregar valor, ¿verdad?, en cada uno de estos elementos de la producción, entonces va a tener una ventaja competitiva con las demás empresas, ¿no? Es un modelo muy potente, es un modelo que se ha utilizado desde los años 80 en las empresas. Y hablando de la economía social, ¿cuál sería la característica, ¿verdad?, de utilizar este método en la economía social? Bueno, primero decir que la economía convencional lo que tiene como objetivo es generar valor monetario, capital. Es el objetivo. ¿De qué manera lo hace? Dice, pues a través de la competencia, a través del egoísmo, de la acumulación, pero el objetivo es eso, ¿no? A nivel personal, cuando hablamos de este tipo de economía, a mí me parece que es una pseudociencia, porque a final de cuentas confunde los medios con los fines. El fin de la economía es subsanar las necesidades que todos tenemos, el poder reproducir y desarrollar la vida, pero siendo ese el fin, lo pone como medio para acumular capital. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de la economía social y utilizamos este método de la cadena de valor, ubicamos a las empresas de economía social como empresas que tienen fines económicos, monetarios, desde luego, pero también tienen fines sociales, y fines donde se persigue que la gente sea capaz de ser parte de las decisiones, ¿verdad?, de las empresas. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos que añadir valor, esa cadena de valor tiene que entrar dentro del proceso de una empresa de economía social, entonces estamos hablando que no nada más tenemos que generar valor económico, sino que tenemos que generar valor social y valor democrático. Entonces, es muy interesante este método, pero para la economía social implica mucho más cosas, ¿verdad? Decir, a ver, no nada más es producir mucho y a costa de lo que sea, sino es producir cuidando el trabajo, cuidando el bienestar, tanto de los que participan dentro de la empresa, de los proveedores, de los consumidores finales, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que por ahí ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de las organizaciones. Ok, ustedes dos tienen experiencia en este rubro, en este ámbito, y trabajan o se han desenvuelto, han trabajado y se han desarrollado dentro de organizaciones que tienen que ver con la economía social. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto de tu experiencia en ese sentido y sobre todo, ¿de dónde empezó o qué detonó el trabajo de la organización de la cual nos vas a platicar? Muchas gracias, entonces, buenas tardes. Exactamente desde principios, ¿no?, que ha citado antes el compañero, son lo de la empresa cooperativa, ¿no? El sentido común de una empresa cooperativa es trabajar porque los beneficios no son exclusivamente por los socios, van a ser
un beneficio per tutto il territorio. L'esperienza che io porto dall'Italia es una experiencia peculiar, particular de Italia, porque nosotros somos una tierra autónoma y colocada en montañas, en el norte de Italia. Es una tierra pequeña que tiene mucha tradición de viñeros, de vino, y ese sistema cooperativo se adaptó perfectamente a la producción de vino. Y por eso empezamos mucho más que 60 años que vamos trabajando con ese sistema. Hay cooperativas que ponen juntos pequeños productores y grandes productores, y ahora esa cadena de valor tiene la oportunidad de exportar nuestro vino al exterior en toda Italia. Por eso hay cooperativas que son pequeñas y cooperativas que son más grandes. Juntos podemos todavía beneficiar todos los territorios, porque hay familias que trabajan por eso, hay campesinos, hay otras instituciones, y todo eso juntos forman lo que es la cadena de valor y, de hecho, la cooperativa. Esa es la concretización de los principios que Porter ha escrito, 20, 25 años. Más o menos, ¿no? Es una experiencia bastante interesante porque el Trentino, la región en donde yo trabajo y vivo, es pequeña y tiene solo el 2% de la producción italiana de vino, pero exportamos, somos los primeros exportadores de vino en los Estados Unidos. Trabajamos por eso vino de otras regiones en manera cooperativa y producimos valor adjunto por el territorio. Eso es. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cuándo empezaron? ¿A partir de qué momento y qué fue lo que detonó esta organización? La tradición de la cooperación, del sistema cooperativo en Trentino es muy vieja. Después de la Segunda Guerra Mundial había una situación muy precaria, muy dramática. Había mucha emigración. Hay muchísimo trentino, de origen trentina, que son aquí en Latinoamérica. Y bueno, el principio fue, la chispa fue que la gente entendió que si no vas a bajar juntos y no vas a ver futuro. Porque si no trabaja juntos y si no crea ese sistema cooperativo, no habría futuro por el territorio. Por eso empezaron con el crédito en pequeños bancos y con la actividad agropecuaria. Tenemos cooperativa de vino, pero también cooperativa de manzanas y pequeños frutos, y un sistema bien disfrutado de sistema de crédito cooperativo, de banco de caja rural. Todos esos sistemas se ayudan y pueden desarrollar más rápidamente el territorio. Pues antes de los años 60, nosotros fuimos había un desarrollo muy rápido, y ganamos de poder ser una de las primeras regiones de Italia. Ahora somos como exportadores entre los mejores de Italia, ¿no? Por el vino, pero también por otros sectores como pequeños frutos, fresas y manzanas. Ok, muchas gracias. Gerardo, ¿nos podrías platicar tu experiencia en relación con esto? ¿Cómo es que la organización empezó? ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo se ha desarrollado? Etcétera. Sí. Horizontes Creativos es una incubadora de experiencias de innovación social, donde trabajamos el tema de economía social, también de democracia de calidad y de cultura. Horizontes Creativos tiene poco tiempo, tiene año y medio, pero es parte de un trabajo de aproximadamente 35 años en la región de Tabasco, de Comalcalco, que se fue trabajando a través de tener una base social, una parroquia, la parroquia de San Isidro Labrador, donde trabajamos los misioneros del Espíritu Santo. Y entonces, a partir de distintos desastres, en este caso los desastres de
unos huracanes, el Opal y Roxana en 1995, empezó la gente a decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar con nuestros hermanos? ¿Cómo podemos ayudarles? A los que estaban damnificados les estaban dando despensas, etcétera, pero la misma gente dijo, bueno, pero ante estas cosas, ¿cómo podemos organizarnos para que esta ayuda puntual se mantenga en el tiempo? Entonces surgieron lo que se llamaron los proyectos organizados en comunidad. Estos proyectos organizados en comunidad pues eran cooperativas de abasto, también eran cooperativas de producción, y la cooperativa más importante que surgió, y que tiene que ver también con la experiencia que nos comparten de Italia, fue la Caja de Ahorro, que actualmente cuenta con 11,000 socios, en su mayoría mujeres, y que bueno, pues ayuda a financiar muchos de los proyectos y de la vida de la gente de la región, ¿no? A partir de ahí entonces empezamos ya a hacer procesos de incubación de algunas empresas, y yo quisiera hablarte en este momento una que es muy importante, que es la cooperativa del rescate del cacao, se llama Cacao de Comalcalco. Hace 6 años hubo otro desastre. Este desastre tuvo que ver con la aparición de un hongo que se llama Monilia, que acabó con el 80% de la producción de cacao, sabiendo que Comalcalco es el principal productor de cacao del país. Los productores estaban muy tristes, empezaron a abandonar sus plantaciones. Literalmente nos sorprendió constatar que pensaban que ya no existía cacao en el mundo, literalmente. Entonces empezamos a hacer un trabajo diagnóstico. Nos dijimos, bueno, a ver, ¿qué sucedió con el cacao? ¿Qué está pasando? Sí es la Monilia, pero ¿qué otros factores han contribuido a bajar la producción? Y nos dimos cuenta que habían muchas cuestiones culturales, de malas prácticas. Los productores ahora eran recolectores, los abuelos sí fueron productores, ahora recolectaban. El tema del cuello de botella de la comercialización, el tema de que por herencia pues se empezaron a fraccionar los lotes, las parcelas, entonces ya producían menos, etcétera. Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer el rescate del cacao. Entonces empezamos a formar a 45 productores en cuestiones humanas, en cuestiones organizacionales y sobre todo también en cuestiones técnicas. Con agrónomos empezamos a trabajar el rescate del cacao, al grado que prácticamente todos los productores entraron a un proceso de resiembra del cacao. En ese momento dijimos, pues ya se está rescatando el cacao, pero empezamos a preguntarnos, en 2 años o 3 años, cuando ya haya una buena producción, ¿qué es lo que va a suceder? El productor igualmente va a ir con el intermediario y le van a pagar al mismo precio su grano. Y entonces vamos a tener un círculo vicioso. Y aquí entró el tema de la cadena de valor, que dijimos, tenemos que hacer otra cooperativa, en este caso la cooperativa de chocolate Chocol. ¿Para qué? Para darle valor agregado al producto, empezar a elaborar chocolate y entonces encadenar, ¿no?, el tema de los productores y tener un producto que nos diera la oportunidad de comercializar a un mejor precio el cacao, ¿no? Okay. Ese es más o menos lo que pasó. Graziano, ¿nos podrías decir rápidamente, porque ya nos queda un poquito tiempo para irnos al corte, en tu experiencia y en la experiencia de la organización en la que tú has trabajado, de qué manera funcionaron así en esta cadena de valor como nos lo acaba de describir Gerardo hacia el final? Sí, es interesante la experiencia de Gerardo porque podemos ver que da un evento negativo, ¿no?, como es un evento dramático, ¿no?, hay efectos positivos, ¿no?, porque trabajan la gente si la trabajan juntos, ¿no? Eso es muy importante. Y otro punto muy importante que tienes cuando hablamos de economía cooperativa, de cooperación, hablar de personas y formación. Eso es muy, muy importante, porque eso es la chispa inicial que
tiene que haber cuando hablamos de sistema cooperativo. Pasó más o menos lo mismo cuando empezaron a trabajar las cajas rurales, ¿no? en el sistema trentino, porque había muchos campesinos que no podían trabajar suficientemente por problemas de precios y economía la tierra y empezaban a abandonarla, ¿no? Y a no trabajarla más. La intervención del crédito cooperativo por ayudarlos, ¿no? fue una acción muy positiva para el desarrollo de la población rural y de todo lo que venía antes, la viña, la manzana y todo lo que había, ¿no? Por eso es una experiencia, creo, muy similar, ¿no? Claro, se va a empezar muy pequeños, pero lo es que no es verdad que eso va a mantenerse pequeño. Puede ser un sueño que vamos a hacer por grandes dimensiones, ¿no? Pero los conceptos son lo mismo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Regresamos en un momentito a una segunda parte del programa. ¿Qué tal? Regresamos al segundo bloque del programa de Diálogos con la Realidad. Estamos trabajando o estamos ahora comentando el tema de cadenas de valor e innovación en relación con la economía social y solidaria. Y estamos en presencia, lo recuerdo, de Gerardo Gordillo, de la organización Horizontes Creativos, y de Graziano Molón, del consorcio Vini del Trentino. Nos estaban platicando un poquito sobre las organizaciones y la experiencia que han tenido en relación con ellas. Ahora me gustaría que nos pudieran platicar un poco en torno a los retos y los desafíos que han tenido que enfrentar a lo largo del tiempo en este desarrollo en las organizaciones que han trabajado. Incluso si me pudieran también platicar un poco en torno a cuáles han sido los éxitos. No sé quién quiere empezar. Graziano, ¿quisieras empezar? Muy buena pregunta, muchas gracias. Intento de decir esta cosa en poco tiempo. Bueno, desafíos. Por decir algo de numérico, nosotros somos 120 productores de vino y entre ellos hay 30 cooperativas. Entre ellas, 2 o 3 son muy grandes. Por eso, la primera diferencia, hay dimensiones muy diferentes entre socios, ¿no? Ese es el primer desafío, porque la gobernanza de todo este sistema no es fácil, ¿no? Porque hay muchas cabezas, muchas personas, hay dimensiones diferentes y por eso es una temática muy sencilla. Tiene que ser muy cuidado a hablar de gobernanza y de cómo enfrentar los problemas que van veniendo. Otro punto, otro importante es el sistema financiero que tiene que ayudar esta cooperativa, ¿no? De esos sistemas. Porque en el sentido europeo, bueno, en el sentido italiano, pero en general europeo, cuando hablamos de economía social, se parece, o bueno, la gente piensa que es una economía subvencionada por dinero público, ¿no? Porque más o menos siempre había esta tendencia de la mano pública de soportar, de subvencionar esta economía. No es así. Nosotros, cuando hablamos de cooperativa, tenemos que ser en el mercado. En el mercado trabajar con buena calidad, buen producto y vender al precio correcto, justo. Eso es muy importante. Es un otro problema porque, bueno, la competición es muy grande. En el vino, por supuesto, creo que no hay país en el mundo que no produzca vino. Por eso es un mercado muy difícil, muy competitivo. Pero, de hecho, ser cooperativas tiene que ser una ventaja, no es un desventaja. Y eso es un otro punto importante. Lo que hemos, de hecho, logrado ahora es de mantener un sistema bastante alto, social y económico en la región, es el punto más importante al momento, y tener suficiente economía a buen nivel, a nivel regional, eso es muy importante. Creo que es la cosa muy importante. Y haber
producciones de calidad y calidad de la vida de buen nivel. Creo que más o menos son las cosas más importantes. Muy bien. Gerardo, ¿tú qué nos dices? Pues hablar de los desafíos es una pregunta muy desafiante porque es algo nuclear, ¿verdad? En este camino que no es fácil, que es fascinante, pero que implica muchos retos. Yo creo que el primer reto que nos implica es el tema del cambio de mentalidad. Tenemos la creencia tan grande, y han hecho muy buen trabajo los economistas de hacernos creer que la economía solo se puede realizar a través de del tema egoísta, del tema de la competencia, de la acumulación. Lo tenemos tan introyectado que no creemos en la rentabilidad de la cooperación, en la rentabilidad de la solidaridad, y que entonces seguimos creyendo que hay que amar las cosas y utilizar a las personas en lugar de amar a las personas y utilizar las cosas, ¿no? Entonces, eso es un gran desafío, darnos cuenta que somos capaces de hacer economía de otra manera y también visibilizar cómo hemos hecho economía de otra manera en el día a día, ¿no? Entonces es muy importante que vayamos cambiando de mentalidad en ese sentido. Cambiar de mentalidad también en el tema de que somos capaces de organizarnos, que somos capaces de ponernos de acuerdo a pesar de que seamos distintos, ¿no? Ya nos decía del ejemplo de pues son muy diversos las cooperativas porque la gente es muy diversa, bueno, pero que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Entonces ese es un reto enorme porque pues entran biografías, entran expectativas, entran muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y otro reto muy importante es cómo conjuntar también en este cambio de mentalidad, en esta manera de hacer una nueva economía, cómo conjuntar el tema de la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Es decir, muchas veces cuando empezamos a hacer economía social, nos centramos en el tema sí de la cooperación, sí de la organización, pero no creemos que también tiene que ser rentable económicamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si no tenemos un peso, ¿qué nos vamos a repartir? ¿No? Entonces es muy importante el tema de la rentabilidad, que puede conjuntarse con el tema de la rentabilidad económica, que puede conjuntarse con el tema de la rentabilidad social. Entonces, cohesionar esto en los grupos, cohesionar esto en los procesos es un reto enorme, ¿no? Posteriormente, yo creo que esto es como un trabajo al interno de los grupos que se va haciendo. Luego otro reto viene cuando empiezas a relacionarte con los otros actores de la economía. Es decir, cuando tú quieres vender a un precio justo, pero te encuentras con mercados que no reciben tu producto porque, aunque es de mayor calidad, pero hay otros productos de baja calidad, pero que son más rentables, ¿no? Entonces, o empiezas a ver cómo tienen que ser las negociaciones con este mundo, y bueno, ese es un gran reto, ¿no? Saber estar ahí desde lo que quieres, o también empezar a ubicar los nichos o construir con otros actores nichos de otro estilo, ¿no? De un comercio justo, etcétera. Yo digo que por ahí son como los retos importantes en los que nos hemos ido enfrentando en el día a día. Ok, y los logros, los éxitos, incluso no sé si pudieran de pronto pensar en algún caso en específico, ahora que hablábamos de las personas y de la importancia que tienen las personas dentro de estas organizaciones y esta estructura, ¿qué logros podrían comentar, pensar en algún caso en específico, manifestarlo? No sé. Graziano, ¿nos podrías decir? Sí, querría subrayar una cosa muy importante, esa necesidad de nuevo paradigma que tenemos por la economía. Ese es un punto muy, muy importante, ¿no? Porque cuando vamos a hablar de economía solidaria y solidaria, tenemos que haber una visión totalmente nueva, ¿no? Eso es muy importante. Hay una palabra alemana que es Weltanschauung, de la filosofía que es perfecta por esta situación, ¿no? Y ese es un punto muy, muy importante, creo, ¿no? No tenemos modelos, ahora hemos estudiado mucho, pero no tenemos modelos que van a fotografar, a sacar una foto de esta nueva situación. Por eso tenemos que desarrollarlo juntos, ¿no? Y otra vez hablamos de personas,
de jóvenes, de personas que tienen que pensar a un futuro nuevo, a una nueva manera de enfrentar la economía. Bueno, hay muchísima experiencia y ejemplo que puedo hacer aquí. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que estudian, van a la universidad y hacen experiencia al exterior, pues regresan y vuelven y se dejan a trabajar con su padre en la tierra, por ejemplo, a cultivar manzana o vino o otros, ¿no? Y son personas que han elegido de regresar, de volver, porque creen que, bueno, hay carreras internacionales, pero hay todavía oportunidad de trabajar en el territorio, pero una economía diferente. Hay muchos jóvenes que en este momento van pensando de regresar por ayudarnos. Creo que pasa lo mismo aquí en México. Por eso hay muchísima riqueza de pensamiento, ¿no?, que tiene que ser aplicada al territorio. Y yo creo que los jóvenes, la nueva generación que va a venir, son lo que tienen esa tarea muy importante. Ok, muchas gracias. Gerardo. Yo pienso en varias experiencias. Hace 3 años en la Caja de Ahorro nos planteamos lo siguiente, dijimos, continuamente estamos evaluando los temas financieros, etcétera, pero no hemos evaluado el tema cooperativo. ¿Cómo estamos como cooperativa? ¿Qué ha pasado en la cooperativa en estos años? Y entonces al hacer como todo un diagnóstico, unos diálogos en torno a ello, nos dimos cuenta que lo más importante que había sucedido en la Caja de Ahorro es que se había generado una cohesión social impresionante. Esta cohesión social tenía que ver con que pues, los grupos están muy fuertemente conformados, que no nada más ahorran, sino que conviven, se ayudan en otros momentos de la vida. Las cajeras, que son las encargadas de grupo, así se les llama, como las líderes de grupo, pues resulta que completamente empoderadas, casi decíamos, la gente se va a confesar con ellas prácticamente, ¿eh? Es decir, tener un lugar en la comunidad, incluso vestirse mejor que los otros en cuanto a el valor de su persona, gente que aprendió a leer y escribir en la caja, y decíamos, se han generado pequeños milagros, y los pequeños milagros tenían que ver con gente que fue capaz de reconstruir o construir su casa, ha sido capaz de eso, de empezar a hacer algún emprendimiento, gente que logró en un momento difícil de salud salir adelante, educar a sus hijos. Hay un caso muy bonito donde una señora le compró una computadora a su hijo de una ranchería y la compró con sus ahorros y le dijo, toma, esta es tuya, pero con una condición, con que esa computadora la compartas con los muchachos que están aquí alrededor y no tienen computadora para que hagan sus tareas y demás, ¿no? Entonces, como esos detalles muy bonitos, ¿no? Actualmente tenemos también un diplomado de creatividad e innovación social en Horizontes Creativos y también muy bello descubrir cómo los jóvenes, cuando les ayudas a generar creatividad e innovación, pues tienen una creatividad impresionante, empezaron a trabajar en sus comunidades de maneras muy interesantes, pero al regresar y al platicar con ellos decían, somos otros, ¿no? Somos distintos y nosotros ya nos vemos así en la vida de otra manera, ¿no? Entonces son de los detalles que, lo que decíamos del valor, el valor agregado en la economía social son estas cosas, la cuestión personal, la cuestión humana, ¿no? que se va transformando. La cuestión de todas las personas y cómo es que todos se unen, ¿no? Y finalmente se involucran dentro del proceso para salir adelante. Ok, muy bien. Me hablaron los dos de esta necesidad del cambio de paradigma, ¿no? De la concepción de la economía, de un cambio de pensamiento. Ya vamos a cerrar esta sección, pero me gustaría empezar la siguiente con una pregunta relacionada con esto y la voy a plantear de una vez. Hay que cambiar la manera de pensar, pero ¿en quién es más difícil cambiar la manera de pensar? Es decir, en las personas que se involucran, en las organizaciones que tienen los problemas,
¿En las autoridades? ¿En los que están en el entorno? ¿En quién es más difícil? Nos vamos a un corte. Bien, volvemos al tercer bloque de Diálogos con la Realidad. Estamos con Graziano y con Gerardo, y en la sección anterior dejé en el aire una pregunta que tiene que ver con este cambio de paradigma que ustedes dos han planteado en relación con el concepto de economía, ¿no? Que tiene que haber un cambio de paradigma y entender la economía desde otra perspectiva. Entonces, yo les preguntaba, ¿en quién es más difícil cambiar esa forma de pensar? ¿En las personas que se involucran dentro de las organizaciones, o en quienes les apoyan, o en, no sé, el gobierno, las personas que están en el contexto? ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo lo ven ustedes? Gerardo, ¿tú cómo? Pues mira, yo creo que el reto es que a todos los niveles es muy difícil el cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que si bien en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, generalmente se han vivido otro tipo de economías, ¿no? El natural trueque, el compartir la comensalidad, en fin, muchos tipos distintos de economía, pero yo creo que se ha puesto en la economía el cliché que ya decíamos, ¿verdad? De que la economía solo se hace desde la competencia, desde el egoísmo, y entonces generalmente ese es el modelo, y entonces el modelo que se ha sido creado es performativo, porque a ti te transforma y tú buscas ser así, Entonces, en este sentido yo pienso que es tanto a todos los que somos personas de a pie, pero luego también tiene que ver con las instituciones, ¿verdad? Con los gobiernos, con las grandes empresas, porque es muy difícil cambiar las estructuras. Hemos creado estructuras a nivel internacional, a nivel estados, donde se alienta este tipo de economía, ¿verdad? Nunca se ve que se aliente otro tipo de economía, y entonces lo que alientas es lo que crece, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una estructura tan fuertemente construida que es muy difícil moverla, ¿no? Entonces también hay un desafío a que las estructuras puedan cambiar, que puedan cambiar también el mundo académico, ¿ya? Entonces a mí me parece que es a todos los niveles esa dificultad, con sus más, menos, con sus matices, pero creo que sí tenemos un problema global en ese sentido. Y hay que ir avanzando poco a poco, de la base para arriba. Sí, y exactamente, yo creo que pegando arriba, pegando en medio, pegando abajo, agrietando, ¿no? Agrietando, y no dejar de insistir. Este sistema, exactamente. Ok, muy bien. Graziano, en Italia, ¿qué pasa en este sentido? Estoy muy de acuerdo, porque es lo mismo, pasa lo mismo. Mira, las personas que se encuentran en un estado de necesidad no miran a cambiar, miran a ver una situación mejor. Y eso pone muy dificultad al cambiamiento, a que cambiar, ¿no? Cambiar es todavía difícil, ¿no? Porque siempre ha sido así. Hay gente que dice, hemos siempre hecho así, siempre ha sido así, ¿por qué cambiar, no? Eso es todavía un esfuerzo que tenemos que hacer a todos los niveles, ¿no? A nivel gubernativo, de estructura, de instituciones, pero sobre todo tenemos que trabajar otra vez con las personas, ¿no? Porque eso es el desafío más importante. Es difícil porque vemos a todos los niveles un programa y un modelo que es siempre lo mismo desde hace muchos años, ¿no? Y va a ser difícil encontrar alternativas que nosotros con la economía solidaria intentamos desarrollar. Pero pues es un trabajo cotidiano, ¿no? Cada día tiene que ser un trozo pequeño adelante, y trabajando con personas, con jóvenes, con menos jóvenes, con instituciones, y demostrando que lo que estás haciendo vale, y puede estar bueno en el mercado, y puede ser una alternativa válida. Eso. No es fácil, pero ese es el desafío. Okay. En este sentido, por lo que dices, yo creo que
también no podemos desalentarnos, porque si bien el reto es muy grande, pero tenemos que recordar que los grandes cambios en la historia de la humanidad han sido con pequeños grupos, ¿verdad? Con gente que siente una pasión por una manera de vivir, una manera de hacer las cosas, y que entonces pues lucha, da la vida por eso, y que empieza a hacer que los demás vean que se pueden hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tener una experiencia como la de Italia, como tantas experiencias que estamos escuchando ahora en la academia de economía social, pues alienta a decir, podemos, ¿no? Podemos este cambio. Todos juntos. Eso es muy importante. Lo que estamos haciendo ahora en esta academia es increíble, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen ideas maravillosas, ¿no? Yo no sabía, pero hay experiencias, hay proyectos en toda América Latina que son increíblemente fuertes, ¿no? En términos de comunicación y de éxito, ¿no? Eso es el primer paso, ¿no? Compartir las experiencias, hacer una red y pues trabajarnos juntos por ir adelante. Claro que sí. Ok, ahora me gustaría que abordáramos un tema que tiene que ver con el tema general de la charla del episodio del día de hoy, y es la innovación. Se trataba un poco de hablar de estas cadenas de valor y de la innovación en relación con la economía social y solidaria. ¿Qué me pueden decir de la innovación? ¿Cómo es que la innovación impacta o se involucra o se generan, no sé, procesos innovadores? ¿O cómo es que la innovación se involucra en este tipo de procesos? Sí. Para nosotros en Horizontes Creativos, la innovación quiere ser nuestro ADN de todo lo que hacemos. Y la innovación social, nosotros entendemos la innovación social como nuevas maneras de organizarnos para generar servicios, productos, generar todo lo necesario para transformar la situación social en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para nosotros este es como un resorte muy importante para cualquier cosa que quieras hacer en el tema de la economía, ¿no? La innovación también tiene que ser ADN dentro de la cadena de valor cuando hablamos de economía social, ¿no? Y hay distintas maneras de innovar, ¿no? A nivel económico, volvemos a lo mismo, a nivel económico, social, a nivel de hacer que la gente participe en las decisiones. Por ejemplo, en el caso de Xocol, un tema que... ¿Nos puedes platicar qué es Xocol? Ah, sí. Xocol es la empresa que está transformando el cacao, y entonces estamos produciendo chocolate. Es una empresa que lo que va a hacer con sus utilidades es sostener la cadena de valor de los productores, mejor precio para los productores y devolverles en ayuda técnica y en mejoras sociales. Ese es el proyecto. Pero, por ejemplo, una innovación que nos han validado en muchos lugares fue el tema que hace rato comentaba, decir, a ver, ya vamos a tener producción en 2 años, ¿y qué va a pasar? En 2 años nos esperamos para ver cómo vamos a comercializar. Entonces fue decir, a la par, empezar a crear una empresa, una marca, que empiece a posicionarse en el mercado de tal manera que en 2 años, que ya tenemos una buena producción, ya el cuello de botella de la comercialización pues ya no esté, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue un dato muy interesante de innovación, es decir, no esperarnos, sino empezar a la par a hacer esto, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? de innovación. Trabajamos con mujeres indígenas en Acajuca, en un municipio de Comalcalco, y ellas lo que hacen son persianas de junco, se le llama. Nosotros empezamos a trabajar con ellas y al estudiar su cadena de valor, a ellas les pagaban 4 pesos por la maquila de esas persianas. Pero nos empezamos a dar cuenta que ellas estaban regalando, ellas mismas se dieron cuenta, estaban regalando su trabajo, y que era muy difícil el tema de poder comercializar esas persianas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa innovadora hubo en el proceso con estas mujeres? Que empezamos a darnos cuenta que su riqueza no era el hacer persianas, sino que su riqueza era su laboriosidad artesanal. Ellas toman cualquier cosa en sus manos y la transforman en bellezas, ¿no? Entonces, la innovación ¿en qué ha consistido? En decir,
Tu fuerza es tu capacidad artesanal y no los productos que tú elaborabas, y entonces ahora empieza a diversificar, ¿verdad? Vamos abriéndonos al mercado, vamos viendo qué es lo que se puede vender, cómo se puede vender, y entonces mejor pues modificarlo, ¿no? Ahí entra otro elemento de innovación, ¿no? Claro. La innovación tiene que estar permanente y en constante. cada paso constante. Ok. Graziano. Bueno, el mundo del vino es, bueno, cada día hay innovaciones, ¿no? Piensa a la forma de la botella, por ejemplo, ¿no? Que han desarrollado en 1000 maneras diferentes, o el proceso de producción del vino. Ahora hablamos mucho de vino orgánico, biológico y todo. Es una otra cadena de valor que pertenece a la innovación, porque cada día tiene que desarrollar nuevo modelo para producir de manera mejor y de manera innovativa, más nueva, ¿no? Por eso, bueno, hay muchos ejemplos. En la venta, por ejemplo, encontrar nueva manera de propuestas, ¿no? Porque, como he dicho antes, todo el mundo quiere vender vino, ¿no? Hay vino en todo el mundo. Y dejar la cosa más importante y llegar el producto, el vino, al territorio, y territorio que significa, que exprime un alma, ¿no? Que tiene que ser vista en la botella o en el contenuto. Esa otra vez es innovación. Bueno, por eso yo creo que no tenemos que separar los dos conceptos cuando hablamos de producción o de economía o de innovación. Todos esos conceptos son juntos en un mega concepto que es innovar económicamente cada día, ¿no? Por eso querría enfrentar la innovación como una parte integral de lo que es la economía social. Ok. Lo que es la economía social y solidaria dentro de las organizaciones. Eso. Ok. Ok. Tú, es que te quedaste pensando. No, estaba atento. Ok, Cosas muy interesantes. Muy bien. Graziano, me gustaría que nos platicaras también un poquito en torno a la organización que nos has referido, porque ustedes han avanzado incluso hasta el nivel de exportación. Ustedes ya exportan, entonces, ¿nos puedes platicar un poco en torno a esto? ¿Cómo es que llegaron, cómo se desarrollaron hasta llegar a ese nivel? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo está funcionando? Sí, bueno, lo que exportan en este momento son la cooperativa más grande que tenemos, ¿no? Y que tiene un producto de millones de botellas, ¿no? Como he dicho antes, sobre todo los Estados Unidos y la Alemania son los dos mercados más importantes para nosotros. Fue una carrera, fue un percurso de muchos años, ¿no? Y un desarrollo constante de un lado de calidad y de otro lado de capacidad de venta, ¿no? de ser presente en el mercado. Tenemos organizaciones muy radicadas, con raíces muy largas en cada mercado, en Alemania, en los Estados Unidos, con unidad de ventas en cada ciudad. Y es muy importante tener una organización centralizada que organiza todos los mercados, las exportaciones, ¿no? Eso es muy importante. Y necesitas buena competencia, personas con competencia que conocen muy bien el mercado, y porque por el vino, por ejemplo, el nivel calidad-precio es muy importante, ¿no? Si vas como hacemos nosotros a vender un número importante de botellas, tiene que practicar precios no demasiado altos, a nivel, ¿no? Y hay mucha concurrencia, ¿no? Porque hay otros países que hacen lo mismo, Chile, por ejemplo, Argentina y otros, ¿no? Y por eso, bueno, creo que la cosa más importante es otra vez tener una buena organización con personas que tienen competencia a nivel de exportaciones. Y otra cosa, tener, por supuesto, un producto que sea representativo de lo que tú quieres. Italia,
región, vino y una imagen que sea verdadera de lo que vas a vender, que eso es muy importante, ¿no? Porque no somos productos que pueden separar del territorio, ¿no? Si vende vino que no tiene origen identidad, pues he perdido el mercado, ¿no? Claro. Ese es el desafío más importante. Ok. Oye, Graziano, ¿y cuál es el futuro? O sea, ahora ya han llegado hasta ahí. De aquí hacia adelante, ¿qué? O sea, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son los retos que ven que van a enfrentar en el futuro? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que sigue? Uy, qué pregunta. ¿Tenemos 2 días, 3 días? No. Bueno, lo más importante creo ahora es mantener la posición, ¿no? Porque estamos en un punto bastante bueno, es muy difícil todavía dejarse así y mantener esa posición en todos los mercados, porque, como dice, la concurrencia y el mercado puso mucho, ¿no? Porque la competencia, eso. Creo que tenemos que invertir, que hacer muchas inversiones en personas otra vez. Creo que es muy importante. El futuro va a ser con paradigma, con modelos diferentes, pero por el momento mantener la posición en este mercado muy complicado, muy competitivo, es un objetivo, creo, concreto y no fácil de dejar. No fácil. Muy bien. Bueno, el futuro sí, creo que es la cosa más importante. Muy bien. Gerardo, ¿cuál es el futuro en la organización en la que tú estás involucrado? Sí, nosotros nos imaginamos en esa zona, es la zona de la Chontalpa de Tabasco, como haciendo precisamente una cadena de proyectos, una cadena de gente que esté pensando de esta manera, que esté activando proyectos de esta índole, y entonces construir pues un desarrollo local integral, y que este tipo de experiencias que vamos construyendo allá pues pueden ser capaces de replicarse, ¿no? Poder recuperar el método, poder recuperar la experiencia y que en contextos distintos, con retos distintos, pues estas experiencias puedan irse replicando, ¿no? Así nos imaginamos construyendo desarrollos locales en distintos lugares, en este caso aquí, y desde la pasión, desde la involucración con gente que vaya cambiando de mentalidad y vaya pensando de esta manera. ¿Qué obstáculos ven adelante en este futuro que planteas? Sí, yo creo que algo importante es el tema de los ritmos, los tiempos de cada organización, de cada grupo, es decir, cómo conjuntar diversos tiempos, cómo responder a los desafíos sociales, es que como que es algo del día a día, es decir, pues vamos construyendo un proyecto, pero este proyecto tiene que responder a desafíos que son muy movibles, ¿no? Entonces, y como hablamos de economía social como algo integral, entonces ese es un reto grande, ¿no? Como irse adaptando a las circunstancias, a ir haciendo de la innovación, esto que se decía, de algo transversal, algo que nos vaya acompañando, no anquilosarnos, yo creo que por ahí son los retos. Muy bien, ya vamos a cerrar el programa y me gustaría a mí cerrar simplemente de manera muy rápida o muy breve, o de la manera más breve que ustedes puedan contestar. ¿Qué le recomendarían a las organizaciones que quisieran salir adelante de la misma manera que ustedes lo han hecho o en su experiencia ha sucedido? Muy rápido. En Horizontes Creativos tenemos 2 verbos muy importantes, que es cree, atrévete, conéctate. ¿Ya? Y con eso creemos que podemos transformar muchas cosas. Graziano. Inversión en personas. Sí. Creer y confianza en personas jóvenes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho su presencia y nos despedimos. Este es un episodio más del programa de Diálogos con la Realidad y nos veremos en el siguiente programa.